El título de esta lección es ¿Será salvo el que persevera hasta el final? ¿Será salvo aquella persona que persevera hasta el final? Hay versículos en la Biblia que si se sacan de contexto pueden cambiar completamente el mensaje del Evangelio. Y Mateo 24, versículo 13 es uno de ellos. Note lo que dice Mateo 24, 13, dice, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Ahora, muchos cuando leen esa frase, el que persevera hasta el final, este será salvo, llegan a una conclusión muy peligrosa. Esa conclusión es que la salvación depende de aguantar hasta el final, de perseverar en buenas obras. Pero eso crea un problema. Si la salvación depende de perseverar, entonces ya no depende de creer, sino de mantenerse. Y eso contradice claramente muchos pasajes en las Escrituras, lo que la Biblia enseña. Entonces la pregunta no es si el versículo es verdadero, porque sí está, la Biblia lo dice así, pero tenemos que preguntarnos si lo estamos comprendiendo bien. Ahora, mire, le voy a dar la verdad bíblica central de este pasaje. Mateo 24, 13 no enseña salvación eterna por perseverancia, sino liberación física para los que soporten hasta el final durante lo que la Biblia llama la tribulación, el fin del mundo. Ahora, eso es muy importante porque una mala interpretación de este versículo puede entonces añadir obras al Evangelio, puede quitar la seguridad de salvación a una persona y puede confundir a creyentes sobre cómo ser salvos o si son salvos. Porque dicen, bueno, no estoy perseverando, no estoy ahí en la lucha, no estoy manteniendo mi salvación, por lo tanto, no soy salvo. O alguien le puede decir, una persona que no persevere es una evidencia, una muestra de que no ha sido salvo. Sí puede notar qué tan peligroso es esto. Esto contradice la seguridad de salvación, la seguridad eterna que la Biblia misma presenta y enseña. Y ese es un pasaje muy común que usted va a escuchar. Especialmente los que salimos a evangelizar, a veces tocamos puertas, nos abre una persona y se alegran. Ustedes son cristianos, nosotros también somos cristianos. Qué bueno que anden predicando la palabra de Dios. Y después les preguntamos si ellos están seguros, quieren ir al cielo. Nos dicen, claro que sí. ¿Qué tiene que hacer una persona para ir al cielo? Pues tiene que perseverar. Usted le dice, bueno, ¿perseverar en qué? Perseverar en las obras y portarse bien. Y le pregunto, ¿usted está perseverando? Dice, claro, ahorita estamos bien, voy a la iglesia, estoy leyendo mi Biblia, estoy bien. Note que todo esto está señalando, apuntando, no a la promesa de la fe, sino ¿a qué? A sus obras. Por otro lado, hay personas que dicen, no, ahorita no soy salvo porque pues estoy fallando, no estoy perseverando. Y hay una inseguridad en esa persona. Ahora, ¿quiénes de ustedes antes creían eso? Levante esa mano, quiero ver. ¿Quiénes de ustedes, este pasaje, ustedes creían que este pasaje aplicaba a aquellos que podían perder la salvación o no eran salvos y tenían que perseverar? Y lo que a veces hace la gente, cuando les empezamos a mostrar la Biblia, rápidamente saca este pasaje. No, pues el que persevera hasta el final será salvo. Entonces esta lección es para explicarle a usted la seguridad de salvación y también para que usted pueda explicarle a otra persona cómo contestamos esta pregunta. Recuerden, cuando uno se entiende correctamente, el Evangelio permanece claro. La salvación sigue siendo por fe. La Biblia interpreta en armonía, no en contradicción. Y ahora vamos entonces a lanzarnos con la importancia de la pregunta. La pregunta es importante, pero recuerde que la pregunta tiene variaciones. La pregunta completa es esta. ¿Significa Mateo 24:13 que una persona tiene que perseverar hasta el final para ser salva? Y hay algunas variaciones a esta pregunta. ¿Se pierde la salvación si no persevero? ¿Tengo que mantenerme fiel hasta el final para ser salvo? ¿O la salvación depende de aguantar hasta el fin? Ahora, esta pregunta es muy importante, recuerde, porque la salvación ya no sería solo por obras. Si enseña la salvación por perseverancia, entonces introduce obras como una condición de ser salvo y produce una inseguridad constante. ¿Seré salvo? No seré. ¿Seré salvo? Soy salvo el domingo, pero el lunes cometí pecado, fallé a Dios y ya no soy salvo. Y por otro lado también hay categorías de los pecados, porque hoy ¿algunos han pecado ya esta mañana? ¿Sí o no? Desde que abrió los ojos, ya pecó ahí, hermano, porque no agradeció a Dios en esta mañana. Y algunos no oraron esta mañana. Ellos no leyeron su Biblia, eso es pecado, hermanos. Entonces ya fallamos, pero mire que a la gente le gusta categorizar los pecados.
No, pues esas son fallas, son errores, los pecados graves y empiezan a hacer categorías. Pero para Dios un pecado es pecado, ¿correcto? Y si falla un punto, es culpable de todo. Por eso es importante que nos demos cuenta que si es por las obras, nadie tiene seguridad y todos estaríamos siempre preguntándonos, ¿seré salvo o no seré? ¿Seré o no seré? Ahora mire, ¿por qué existen extremos? Mire, unos dicen tienes que perseverar hasta ser salvo y otros lo ignoran completamente. La verdad es que no debemos ignorarlo, tenemos que entenderlo en su contexto. Si alguien le pregunta o le dice este pasaje, usted tiene que explicarlo en su contexto. Mira, hay una suposición detrás de esta pregunta. La suposición es que este versículo está hablando de la salvación eterna del alma, y ese es el error. Se asume que ser salvo aquí simplemente significa salvación eterna, cuando la Biblia muchas veces significa ser librado físicamente. ¿Se acuerdan cuando Pedro se hundía? ¿Y qué le dijo a Jesús? Le dijo, sálvame. Pero esa palabra sálvame no implicaba sálvame, dame vida eterna, perdona mis pecados, te recibo como salvador. No, simplemente es que no se quería ahogar. Entonces digo, líbrame de la muerte. Entonces el contexto explica de qué se trata. La palabra salvo es una palabra hermosa, pero recuerde, simplemente significa ser librado. Una manera de explicar ser salvo del infierno significa soy librado de la pena del infierno. Yo no iré al infierno porque Cristo me libró. Él es mi rescate, Él pagó el precio y ahora yo soy libre de esa condenación. Es lo que significa ser salvo. Pero en este contexto es liberación también, es ser libre, pero no de vida eterna. Es libre de la muerte física y lo veremos en un momento. Ahora mire, vamos a dar una respuesta muy simple aquí. Mateo 24:13, recuerden, no enseña cómo ser salvo eternamente, sino quién será librado durante la tribulación. La tribulación, en un momento le voy a explicar, es un periodo al final del mundo. Entonces vamos a ver número 2, la respuesta bíblica razonada. Cuando usted mire un texto, ¿qué debe hacer primero? Observar el contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? Sería bueno leer el contexto muchas veces de capítulos enteros, de libros enteros, para entender el significado. Entonces, mire, vemos ahí que el contexto no es la salvación, sino la tribulación. Mire, Mateo 24 no trata de cómo una persona se salva, sino de eventos futuros, habla de persecución, habla de juicios y habla de la gran tribulación. Note el contexto, Mateo 24:3. ¿Estamos ahí? Y estando él sentado en el monte de los olivos, aquí le han llamado el discurso del monte de los olivos. Dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué dice al final ahí? Y del fin del siglo. Entonces, ¿el contexto de qué se trata? Del fin del siglo, de eventos futuros. Y aquí en esta parte va a hablar el Jesús acerca de persecución, de juicios y de una tribulación. Note el versículo 14, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice ahí? Vendrá el fin. Entonces, ¿de qué se trata el contexto? Se trata del fin del siglo, los últimos días. Durante el tiempo de la gran persecución que vendrá, los juicios y la gran tribulación. El tema, recuerde, es el fin del siglo y no es la salvación del alma. ¿Cuál es el tema? Fin del siglo. Entonces, cuando alguien diga, no, pues el que persevera hasta el final será salvo, usted tendría que decirle, corregirlo. Mire, disculpe, pero el contexto de ese pasaje no habla de la salvación eterna. Habla acerca de cosas que van a suceder en el fin del siglo, al fin del mundo. Mire, vayamos conmigo a Mateo 24:3 y él empieza a usted a explicar. Recuerde que ser salvo aquí significa ser librado físicamente. Note el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería ¿qué? Nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí hay algo muy claro. Nadie será salvo significa que nadie sobreviviría. Está hablando entonces de vida física y no de vida eterna. Note entonces que el contexto nos ayuda a comprender exactamente qué está pasando y qué va a suceder. Note también que perseverar no es requisito del Evangelio. La Biblia es clara de cómo una persona se salva. La Biblia está en armonía o se contradice. ¿Cuál de esas cree usted?
Entonces tenemos que ver no solamente este pasaje, es lo que la Biblia, los estudiosos han llamado la analogía de la fe. Es una ley de hermenéutica, una estructura para estudiar la Biblia. O sea que la Biblia tiene que tener una armonía. A veces la gente dice, la Biblia se contradice, pero las personas no han entendido el contexto y no han visto también cómo la Biblia se explica de una manera muy, muy precisa. Y la Biblia nos enseña en todos los pasajes que la salvación es por fe. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, usted y yo puedo pasar versículo tras versículo, decenas de versículos, mostrarle que la salvación es por la fe. ¿Se acuerdan qué es fe? ¿Qué es fe? Recuerde que la fe incluye tener que oír. Después de que usted oye el Evangelio, usted tiene que comprenderlo. Pero no es suficiente oírlo y comprenderlo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que confiar en Él, tiene que depositar su confianza y descansar en Él. He explicado de esto de muchas maneras, porque hoy se oye mucho de tener una fe académica, fe intelectual, una fe falsa, y nada de eso es calificado en las Escrituras. Una persona que cree es una persona que depende solo en la obra de Jesús para su salvación. Eso es fe. ¿Usted confía que Jesús murió por usted? ¿Usted confía que su salvación depende de lo que Cristo hizo? Entonces por eso Pablo dice, sois salvos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si usted lo cree de todo corazón. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Note que la Biblia nunca dice que el que persevere será salvo como condición del Evangelio. Nunca es una condición. La frase aparece ahí, pero el contexto es el fin del mundo, eventos futuros, pero nunca en el contexto de la salvación eterna o la salvación del Evangelio. Note que la Biblia misma enseña que nadie se salva por obras. Si Mateo 24:13 enseñara que una persona se salva por perseverar, entonces ahora la salvación dependería de obras y habrá ahora una contradicción en las Escrituras. Pero usted tiene que ver que requeriría entonces una perfección absoluta. La Biblia nos enseña que la ley exige obediencia perfecta. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Si vio la última frase, hay una maldición para aquellos que no permanezcan en todas las cosas escritas. Entonces, ¿qué exige Dios? Exige perfección. Exige que usted sea perfecto, pero ya dimos por sentado que esta misma mañana usted y yo pecamos. Pecamos viniendo acá, yo no sé, me imagino, no sé, nomás estoy preguntando, malos pensamientos, mal humor, enojados, hubo desacuerdo en el carro con el cónyuge, no, hay muchas cosas que sucedieron nada más esta mañana. Mentiras, ¿cómo está, hermano? Bendiciones, era mentira. Actitudes, orgullo, no sé, o sea, cada uno de nosotros, nada más pensando en lo que hoy, ni siquiera son las 10 todavía de la mañana, y ya no llegamos a la perfección. Ahora imagínense esta semana pasada. ¿Pero qué exige la ley? Obediencia perfecta. Eso es lo que la ley exige. ¿Y quién es perfecto? Nadie. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado y todos los que han pecado están bajo una maldición. Depender de sus obras significa tener que cumplir todo, siempre, sin fallar. No es esfuerzo, no es intentar, no es como algunos dicen, con tal de que tú intentes. Lo que importa es la intención, ¿no? Para Dios es blanco y negro. Le ha parado la policía, a mí paró una vez, me dijo, te equivocaste en esto. Yo dije, perdón, no sabía. Yo pensé que decirle que era ignorante, con eso era suficiente. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, es tu trabajo saberlo. Y me dio un ticket de $300. Y si es verdad, era mi trabajo, porque cuando vamos al DMV nos dan un librote así, ¿no? Tenemos que estudiarlo y nos dan una prueba de manejo. En otra ocasión también tenía una licencia de contratista hace años cuando tenía un negocio. Yo tenía una licencia, no era de corporación, era personal.
Por lo tanto, yo no podía dar trabajo a otra persona, a lo menos que esa persona tenía su propia licencia. Entonces, yo tenía varias personas trabajando y estaban debajo de un mobile home, una traila. Y me llaman, una inspectora del estado. Me dice, ¿esos son tus trabajadores? Sí. ¿Tú tienes licencia? Sí. ¿Cuál es tu número? Ya se lo di. Me dijo, tú no puedes darle trabajo a ellos. Y le dije, no sabía. Traté de ser otra vez el ignorante. Y me recordó algo. Tú pasaste un examen de leyes en este estado, ¿correcto? Dije, sí. Dice, tú sabías muy bien. Y me multaron $10,000. Pero solamente pagué 2,000, no se preocupen, me lo ajustaron como fue primera vez. Pero sí me estoy explicando, la ignorancia funciona o no funciona ante Dios. Entonces, ¿quién aquí es perfecto? No, ¿lo dice por usted o por todos? Nadie, ¿verdad? Nadie, ni un ser humano. Todos bajo la maldición. Porque la ley exige obediencia perfecta. O sea que si quiere perseverar hasta el final, vamos a poner ese contexto, ¿quién lo puede hacer? Nadie. Ni una sola persona. Un solo pecado condena completamente. Usted sabe Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿se hace el culpable de qué? De todos. No existe tal cosa como casi perfecto. Un solo fallo lo hace culpable delante de Dios. Y esto destruye la idea entonces de que alguien puede ser salvo, recuerde, por aguantar hasta el final. No, porque con uno ya somos culpables y la salvación nunca ha sido por obras. El mismo pasaje que repetimos casi cada semana, ¿cuál es? Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Miren, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué tremendo pasaje, muy ignorado. Una vez hicimos un video, un short, ¿por qué ignoran Efesios 2:8? Y hay una gran respuesta, a la gente no le gusta este pasaje porque esto contradice completamente lo que una persona cree cuando es perseverar, sus obras. ¿Qué dice el pasaje? No es por obras. Y no es el único pasaje. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea que la salvación es un regalo recibido por fe, no es un premio que se gana por perseverancia. Y recuerde, podríamos pasar tiempo más en Gálatas, en Romanos y otros pasajes clave que nos muestran que Pablo los escribe a una generación que comprendía bien un sistema legal. Y él usa palabras y términos legales para explicarles que la salvación no es por obras. Pablo lo dice claramente en Romanos, mas el que no obra, sino cree. Cuando uno cree, entonces es justificado. Una palabra legal que significa librado de la condenación, una posición como que está sin culpa, porque la salvación nunca ha sido por obras. Recuerde, si Mateo 24:13 se interpreta como salvación por perseverancia, estaría contradiciendo directamente a estos pasajes y muchos otros que le he citado y otros que no hemos tocado. Por lo tanto, no puede estar hablando de una salvación por obras, sino otra clase de salvación en su contexto. Letra E, perseverar es una evidencia de supervivencia, no un requisito de salvación. En Mateo 24, note, el que persevera significa que no muere en la persecución. Y el que llega hasta el final es el que sobrevive el periodo. Note que no está hablando de ir al cielo, obtener vida eterna, sino de pasar vivo este tiempo de juicio. Y ese juicio va a durar 3 años y medio y que van a superarlo y van a sobrevivirlo y van a vivirlo. Pero aquella persona que termina hasta el final va a ser salvo, pero físicamente. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, nosotros no queremos morir, ¿correcto? No queremos morir en una persecución. Jesús mismo le dijo a sus discípulos qué debían hacer. ¿Qué debían hacer? Irse a otra ciudad. Y Pablo exactamente fue lo que hizo en muchos casos. Y muchos cristianos en la historia hicieron precisamente eso. Pero hay quienes en este periodo van a tener que ocultarse, no les van a permitir comprar en el mercado, van a ser completamente excluidos de la sociedad. Y van a ser perseguidos. Entonces ellos tienen que huir y tienen que esconderse, tienen que estar bajo el radar del gobierno en aquel tiempo que estará tras de ellos, el anticristo. Pero el que persevere, ¿qué dice ahí? Será salvo, será librado de esa muerte.
finalmente podría gozar la presencia de Dios. Entonces, mire, un síntesis bíblico, un resumen bíblico, Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué dice ahí? Tengáis vida en su nombre. Note que la vida eterna se recibe creyendo, no perseverando. ¿Están conmigo, hermanos? Ok, vamos a ver entonces una aplicación y una discusión guiada. Esta sección es para ayudarle a usted, entonces, cómo responder. Ya le di un estudio. En la parte de atrás hay un QR. Usted puede escanearlo y recibe el estudio, mis notas completas de esto. Pero recuerde que tampoco es un estudio muy extenso, porque nada más tomamos media hora para enseñar. La respuesta bíblica clara es esta. Cuando alguien use Mateo 24:13, para decirle que uno debe perseverar para ser salvo, la respuesta es esta. Mateo 24:13 no enseña cómo ser salvo eternamente, sino quién será librado durante la tribulación. La Biblia enseña claramente que la salvación es por fe y no en este caso, no por perseverancia. La salvación es por fe y no por perseverancia. La vida eterna se recibe creyendo, confiando en Jesús, no por perseverancia. Ahora mire, cuando usted explique este versículo, no discuta basado en emociones o tradiciones. Regrese siempre a lo que está escrito en la Biblia y lo que dice la Biblia claramente sobre el Evangelio. Siempre que usted tenga una discusión, manténgala entre la persona y la palabra de Dios. Pero si se salen del tema, sí, yo sé, sí sucede, cuando usted les muestra, a la gente le gusta salirse, se van a otro versículo. Se convierte como cuando usted quiere poner una sábana en su cama. Usted le tapa una esquina y ¿qué pasa con otra esquina acá? Se destapa. Ahí va usted tapando esa esquina y después otra se destapa. Y así son los argumentos. Usted cuando quiera explicarle a una persona, manténgase paciente, pero diga, no, vamos a mantenernos aquí en este pasaje. Vamos a comprender. Tú lo sacaste, tú lo citaste, tú dijiste, el que persevera hasta el final, vamos a explicarlo. Y las preguntas pueden ser muy sencillas. Este pasaje se refiere ¿de qué? De la tribulación. ¿Qué dice el pasaje? Fin del mundo, eventos futuros. ¿Se trata de salvación? No. Y explique que hay contextos en la misma Biblia que usa la palabra salvación, que no se refiere a la salvación de la vida eterna, sino ser librado de una muerte. Le di el ejemplo de Pedro. Le doy otros ejemplos. Hay muchos ejemplos donde el Señor mismo habla de salvarlos. En el Antiguo Testamento habla de salvarlos de los ejércitos y salvarlos de un rey opresivo. Entonces, muchas de esas pasajes en la Biblia se indican claramente que el contexto designa el significado de esa palabra salvar. ¿Qué salva? ¿Físicamente o salvación? Pero siempre vamos a un enfoque del Evangelio. El peligro de malinterpretar Mateo 24:13 es que la persona deja de mirar a Cristo y comienza a mirar su propio desempeño. Pero el Evangelio siempre dirige la atención a Jesús, no al esfuerzo humano. Un Evangelio que es cristocéntrico significa que Cristo es el que salva, que Cristo es el Salvador. Un Evangelio que está centrado en el hombre es que el hombre es quien obtiene su salvación por su propio empeño, por su propio esfuerzo, por portarse bien. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es uno de los pasajes que Dios usó para darme claridad en la salvación. Aunque yo fui salvo a los 8 años, mi padre me explicó el Evangelio, lo comprendí bien, tengo una buena memoria de ese momento, pero a veces yo escuchaba a compañeros en la escuela o escuchaba a personas cuando salíamos a evangelizar, usaban pasajes como este. Eso, bueno, tenía algo de duda. No duda de mi salvación, sino de qué significa ese pasaje y cómo explicarlo. Entonces, ¿qué hacemos muchos cristianos cuando no entendemos algo? Unos lo ignoran, no importa, tú nomás cree. Y eso, por un lado, le libra a mucha gente del error, pero otros que sí empiezan a tener duda y empiezan a desanimarse. Y lo que hace falta es estudiar el contexto y preguntarle a su pastor. Y para eso enseñamos esto. Hay muchos más pasajes que vamos a usar. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2, habla de aquellos que vuelven a su vómito. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Y muchos usan eso para decir, mira, hay personas que anduvieron y eran salvos, pero mira, ahora hasta regresaron a una vida peor, perdieron su salvación. Otros usan Hebreos 6. ¿Saben cuál es el de Hebreos 6? Otro pasaje que dice que los que recaen ya no pueden volver.
Entonces, ese pasaje, ¿qué significa? Hay otros pasajes en Hebreos también, pero todos esos pasajes tienen que estudiarse en su contexto y a la luz de las Escrituras. Juan 5:24, tremendo pasaje. El que oye mi palabra, recuerde, para ser salvo tienes que oír y creer, tener fe. ¿Qué tiene? Vida eterna. Y la promesa es, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es la condenación? Dice la Biblia que el que no cree ya está condenado, es estar bajo el juicio de Dios, bajo la ira misma de Dios. Y el momento que una persona muere, entonces entra la condenación eterna. Pero el momento que una persona cree, en ese instante, dice, pasa de muerte a vida. ¿Cuántas veces? Es una sola vez, porque si usted tiene que pasar de muerte a vida 10, 20 veces cada día, ¿o no es así? No, solamente una sola vez. Significa que ya no está bajo el juicio. Otra frase es, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo gracia. No está hablando de eras dispensacionales, está hablando de la posición, de la condición del pecador. Cuando está en su pecado, sin creer en Cristo, está bajo la ley, bajo la condenación de la ley. Pero cuando cree en Cristo, ya está bajo la gracia. Ha sido perdonado, ha sido justificado y ahora hasta ha sido predestinado. Recuerde, significa que Dios le dio un destino seguro. No que lo escogió arbitrariamente desde la fundación del mundo, sino que habla de una promesa de vida eterna. Romanos 4:5 dice, más al que no obra, sino que, sino cree. Claramente aquí nos enseña que la obra no es la fe no es una obra, y será otra cuestión que trataremos enseguida, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Note que el enfoque del evangelio no es aguanta hasta el final, sino cree en Cristo y vas a recibir la vida eterna. La salvación, recuerda, es un regalo que se recibe, no una meta que Él se alcanza. Él dice Romanos 6:3, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es algo que Dios nos da y no nos cuesta nada. Le costó a Él todo, le costó su vida y le costó dar su sangre en sacrificio, pero eso es lo que le cuesta a Él. Lo que usted y yo tenemos que hacer es responder y recibirlo a Él. Y cuando usted lo recibe, ¿qué pasa? No, Él nos acepta en el amado. Somos nosotros recibidos por Dios mismo. Recuerde que usted debe asegurarse de que su confianza esté completamente en Cristo. Ahora sí hablo directamente a los que estamos aquí. No solamente cuando usted lo enseña a otros, pero usted asegúrese que usted no está basando su salvación en su desempeño. Hay un pasaje que dice que debe analizarse para ver si usted no es un reprobado. Ese pasaje está diciendo, hay quienes están poniendo su confianza en sí mismo y no en Cristo, y Dios reprueba eso. Entonces examínese en qué está poniendo su fe. No diga, estoy creyendo en Jesús, pero por si las dudas, No, entonces eso ya no es fe. Usted va a fallar por un solo punto. Es como cuando alguien juega un deporte, fútbol americano. Hay 100 yardas y cuando falta una yarda, llegaste, pero faltaste, no cuenta. Es lo igual. Pero mire, le repito, ¿cuántas veces hemos fallado el día de hoy nada más? No se oye, hermano, ¿están conmigo? Entonces, cuando usted enseña esto, diríjalos a Cristo. Pero usted base su seguridad en Cristo y su promesa. Entienda los pasajes en su contexto y no de forma aislada. Y no tenga temor, no tenga preocupación. Venga, pregúntenos. He estudiado yo la Biblia de pasta a pasta. No sé, el Nuevo Testamento lo he leído más de 100 veces, no tengo duda de eso. Quizás el Antiguo a unas 50, 60 veces. Y todas estas preguntas, tengo años estudiando esto, lo que es la apología, la doctrina, la soteriología. Hay pasajes con los que yo batallaba en interpretar y ver y cómo lo explicamos. Pero recuerden, nunca tampoco determinamos nuestra doctrina en pasajes oscuros. Hay pasajes tan claritos. El pasaje de Juan 6:47 es el más claro. Mire, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué tiene? Vida eterna. Si alguien dice, no, es por obras, pero este pasaje dice que solamente tiene que. Jesús no mencionó nada más que eso. Jesús mismo dijo, esto es suficiente. Esta es la cosa que una persona debe hacer, es solamente creer en Jesucristo. Si usted depende de perseverar para ser salvo, entonces nunca tendrá seguridad. Pero si usted cree en Cristo, ¿ya tiene qué? Ya tiene vida eterna. Así que, si usted depende de perseverar para ser salvo, nunca tendrá seguridad. Si usted cree en Cristo, ya tiene vida eterna. Bueno, concluimos entonces con la lección de hoy.
Recuerde, tenemos un QR, le voy a poner ahí al final después de orar. Si usted tiene alguna pregunta, me han hecho algunas preguntas, quizás les voy a dar una respuesta directa, no necesita una explicación desarrollada. Y no quiero tampoco que se desanimen al mandarme las preguntas si no las contesto. Aquí ya le mandé y no la he contestado. Yo les he mandado a algunos directamente una respuesta, pero a veces trato de ver si son las preguntas comunes. Si recibo 2, 3 que es de lo mismo, entonces de eso nos enfocamos. ¿Ven, hermanos? Vamos a orar y después tenemos el tiempo de refrigerio. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por la salvación, la vida eterna. Gracias, Señor, porque nuestra vida eterna no depende de nuestra perseverancia, sino depende de lo que tú hiciste por nosotros y depende de poner nuestra fe y confianza en lo que Cristo hizo por nosotros, Señor. Gracias por esa seguridad. Danos gozo de nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, a gozarnos y a alegrarnos, Señor, que quizás en este mundo no tendremos todo lo que necesitamos o todo lo que anhelamos, pero Padre, tú nos has dado lo más valioso, la vida eterna. Gracias, Señor. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.